Muchas gracias, Gretel. Esta mañana se encuentra con nosotros en el estudio el licenciado Jorge Aguilar, quien es maestro en Derecho Internacional y viene a platicar de este tema de los aranceles por parte de Estados Unidos que quiere imponer a México. Muy buenos días. Buenos días, Humberto, a ti y a todo el teleauditorio. Qué gusto estar acá platicando sobre este tema que nos tiene a todos ahí al pendiente. ¿Qué es lo que va a pasar y qué se vislumbra con este tema de los aranceles? Sí, en la semana pasada pues hubo un tuitazo, como ya es costumbre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia México, de que nos va a poner un 5% de aranceles a todos los productos mexicanos que entren en Estados Unidos. Que eso, para empezar, pues es una... Para comenzar, porque luego va subiendo, ¿no? Es una amenaza, claro, o sea, va a llegar hasta el 25%, que puede llegar a ser prácticamente desastroso para la economía mexicana, y eso provocaría pues que muchas empresas, especialmente de Estados Unidos, pues salieran del país con rumbo a su propio país, pues porque no van a querer estar pagando entradas a su país, un 25% más. Esto encarecería los productos en el vecino país de Estados Unidos, y pues a las empresas que vienen a México, norteamericanas, para que les salga más barato la mano de obra, pues ya no les va a salir ni les va a convenir estar produciendo en México, y pues por ende se van a tener que regresar a su país. También esto viene conjunto con la guerra comercial que hay con China, pues porque Estados Unidos se ha quedado atorado prácticamente en el país asiático, y pues una parte de las luchas económicas que hay, pues en determinado momento le pueden terminar ayudando a nuestro país. Esto es con las tierras raras, que pues mucha gente no sabe, yo tampoco sabía, tuve que estar investigando, y son elementos que se producen en prácticamente todo el mundo, son relativamente comunes, pero solo China puede procesarlas químicamente. Estados Unidos saca sus productos de tierras raras de la corteza terrestre y los tiene que enviar a China, que les pone un arancel o les cobra un 25% por volverlas utilizables para Estados Unidos, que las utilizan en cosas pues de seguridad prácticamente nacional, como puede ser armamento de alta tecnología, los teléfonos, las cámaras, en muchas situaciones que en el mundo corriente utilizamos, sirven este tipo de elementos químicos. Igual hay un problema, parece salido de la ficción, la red 5G, así como hay la 3G y la 4G que tenemos en México, o 4.5 que hay, ya la red 5.G va a implicar que se use todo tecnología en la vida común. O sea, ahorita estamos hablando y a lo mejor hay un robot junto a nosotros, o a lo mejor las cámaras nos están indicando alguna situación ya por su cuenta. Y esto pues le preocupa mucho a los Estados Unidos, que en un futuro podría llegar a ser prácticamente el control del mundo, como hemos escuchado muchas veces en las novelas, en la televisión, en películas. Porque esto no van a ser las antenas comunes y corrientes que hemos visto, que son las antenas, pues las altas, normales, las delgadas que se ven acá en México, sino que van a ser unos dispositivos que van a estar en cada casa y en cada esquina de todas las ciudades, de todos los pueblos y de todos los países. Entonces esto va a implicar que la vida de la sociedad mundial cambie. Toda nuestra vida va a cambiar. ¿Quién está dominando esta tecnología? Ahorita China está en vías de poner esta tecnología en curso ya en su país. Por eso es una de las cosas que Estados Unidos está disputándose con China, para que no lo utilice China y lo pueda llegar a realizar Estados Unidos, que es la carrera tecnológica. Esto va a implicar que pues, el que lo ponga primero pues, va a controlar prácticamente todo lo que son los satélites, el armamento, la tecnología que hay en las casas, la tecnología que hay en las televisoras, en todo el Internet de las cosas, igual que la tiene prácticamente controlada Alemania. Entonces esto viene a recalar en México si nos llegan a poner los aranceles, ¿no? De que llega al 25% y pues las compañías estadounidenses pues emigren a su país de origen. ¿En qué nos beneficiaría? Que lógicamente pues para la economía mexicana no va a ser nada bueno, pues que aparentemente China y Alemania nos apoyarían con estas situaciones que están viviendo, especialmente en China,
Alemania, ¿con qué? Con el Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Es todo lo que va a implicar la inteligencia artificial, que pues vemos en las películas que en algún momento dado pues los robots se vuelven contra los humanos, y ese es uno de los temores que existe en cuestión del Internet de las cosas. Y China pues lo apoyaría a México con la red esta nueva que quieren interponer del 5G, y pues Estados Unidos pues tampoco le estaría conveniendo que en el vecino país pues haya un boom tecnológico y que los llegáramos a rebasar en dado momento. Pero por ejemplo hoy, ya que están las pláticas en Estados Unidos con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo hoy en la mañana que está convencido de que hay un 80% de que se llegue a un arreglo en los aranceles, pero la verdad se ve un poco difícil la situación de Donald Trump hacia el país, porque pues el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó una carta el viernes pasado en la cual le pedía que se dialogara para llegar a un arreglo, que no quería enemistarse con Estados Unidos, y el presidente Donald Trump en los minutos le responde que pues no quiere dialogar, quiere acciones, y estas acciones son en la frontera sur de nuestro país, de la cual hemos tratado bastante acá en el noticiero. El tema de la migración. El tema de la migración, que se está volviendo, bueno, no se está volviendo, ya es un caos para nuestro país. Es el único país, creo, a nivel mundial en que no existe frontera ya. Estamos hablando entonces de que en estos momentos China y Alemania pudieran ser los aliados más convenientes para México. Estados Unidos es el aliado, es nuestro aliado número uno comercialmente y armamentísticamente. China ha tratado, se ha acercado en el sexenio anterior, se acercó mucho a China. Alemania, siempre hemos sido muy amigos de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, y siempre ha habido mucho contacto con Alemania desde el Porfiriato prácticamente. ¿Crees que se logre algo en estas negociaciones que encabezan? Pues lo mejor es que se llegue a un arreglo. Si no se llega a un arreglo, pues va a terminar siendo un caos, y México pues tiene que accionarse. O sea, esto de la migración, que pasan los migrantes como si fuera agua, pues está terrible. De hecho, un amigo con el que estaba platicando ayer, que está en migración, pues me dice, agarramos a los migrantes, los llevamos a la oficina de migración y los sueltan. Entonces, es prácticamente como con los delitos, que los policías agarran al delincuente, lo llevan a que los enjuicien y los sueltan porque los agarraron mal o alguna situación. Pero acá son migrantes, la mayoría de los migrantes que están entrando a Estados Unidos no son mexicanos, ya disminuyó mucho la migración mexicana hacia el vecino país. Entonces Donald Trump, como siempre, todos los de Estados Unidos, todo el que entra a Estados Unidos por su frontera ilegalmente, así sean chinos, árabes, africanos, europeos o del Polo Norte o los pingüinos o lo que sea, para ellos son mexicanos. Entonces, pues ahorita nos está perjudicando esta situación de la migración que está viendo, que los dejan pasar, hasta les dan los camiones para que vayan. Entonces, pues claro, esto a ningún país le gusta. Indudablemente el tema de la migración es un tema que hay que trabajar mucho en México. Tal vez no es la manera de cómo tratar la parte comercial, pero bueno, ya estaremos viendo qué va resultando de estas pláticas, y nosotros agradecemos como siempre pues venir a platicar y un poco del conocimiento de la parte internacional. Claro que sí, Humberto, muchas gracias a ti y a todo el teleauditorio. Gracias, y aquí nos vemos en 15 días. En 15 días nos vemos. Nosotros vamos a un corte comercial, ya regresamos.